pasado a ser parte de tu familia, de esa familia a la cual tú llamas mis santos, mis escogidos, mis amados. Y hoy nosotros tenemos el privilegio de ser llamados tus hijos, Rey de Gloria. Esta mañana, Señor, disponemos de este tiempo para darte a ti el honor y la alabanza, para darte a ti la exaltación, el imperio y el loor por los siglos de los siglos. Eres bienvenido a este lugar, eres bienvenido a esta casa, eres bienvenido a nuestros corazones. Tu palabra nos enseña que había un lugar especial donde tu presencia descendía para hablar con el hombre. En los tiempos de Moisés había un tabernáculo en la cual tu gloria llenaba ese lugar y te encontrabas cara a cara con Moisés. Pero a pasar de los tiempos, Señor, el tabernáculo, de acuerdo a tu palabra, aprendemos que es nuestra vida y nuestro corazón. Que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y es ahí donde tú habitas, es ahí donde tú permaneces, Dios. Hoy te pido que llenes nuestro templo con tu presencia, que llenes nuestro templo con tu gloria, con tu luz, con tu paz, con tu grandeza y tu poder. Que hoy tomes tu lugar en cada uno de nosotros, que tomes tu lugar en mi vida, en la vida de mis hermanos, mis hermanas, de todo aquel que dispone este tiempo para ti. Que puedas tú, Señor, restituir, restaurar nuestra esencia. Que puedas tú, Señor, traer tu gloria presente en este momento a nuestros corazones y podamos deleitarnos, disfrutar, Señor, de tenerte en nosotros. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, decía el salmista. Y hoy decimos nosotros que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura, Señor, para verte en la magnificencia de tu grandeza, oh Dios. Hoy es el día que has hecho para que te adoremos, para que te exaltemos, para que magnifiquemos tu nombre. Por eso en el nombre que es sobre todo nombre oramos, en el nombre de Cristo Jesús. Eres bienvenido a esta casa, Señor. Eres bienvenido a este lugar. Eres bienvenido a nuestros corazones, Señor. Perdona toda falta. Perdona todo pecado en nosotros. Perdona toda iniquidad que haya en nosotros, Dios. Reconocemos que solo tú eres santo, soberano y sublime, y solo tú tienes la potestad de poder darnos libertad de pecados, de sanar nuestras heridas, de salvarnos, de restituirnos. Por eso acudimos a ti y te decimos, Padre, perdona nuestros pecados. Perdona esos pecados, Señor, que quizá vienen del pasado. Perdónalos, Señor. Haznos libres de cadenas, de ataduras, de iniquidades y permítenos estar y vivir en la libertad que provee tu Espíritu. Gracias, precioso Rey, gracias, precioso Padre, gracias, soberano y santo Rey de gloria. Esta mañana te exaltamos y te glorificamos y te decimos, toma tu lugar en esta casa. Toma tu lugar en nuestras vidas, toma tu lugar en nuestros corazones y permítenos, Rey de gloria, gozarnos y deleitarnos en tu presencia. Disponemos este tiempo, disponemos nuestros corazones para humillarnos delante de ti. Como dice tu palabra, que tú buscas corazones contritos y humillados delante de tu presencia. A ti sea el honor y la alabanza, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Eres bienvenido a esta casa, Espíritu Santo. Eres bienvenido a este servicio. Toma tu lugar, háblanos, enséñanos, ministranos con poder y con gloria en el nombre de Jesús. Aleluya, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar o vamos primero a la enseñanza. Gloria a Dios. Vamos a ir entonces a la palabra del Señor en esta mañana y desear que el Espíritu Santo nos enseñe, nos ministre por palabra. Amén. Que abran las Sagradas Escrituras en el libro del profeta Isaías. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Libro del profeta Isaías, capítulo 41. Aleluya. Amén. Capítulo 41 y vamos a leer del verso 8 en adelante. Amén. Hasta el 13. Dice las Sagradas Escrituras así. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí. Descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra. De tierras lejanas te llamé. Te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo.
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada, como cosa que no existe aquellos que te hacen la guerra. Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. Gloria a Dios. Padre, oramos por tu palabra. Esta mañana te pido que esta palabra, que es bendita, que es santa, que es pura, hable a mi vida y a mi corazón, Señor. Hable a la vida de los que estamos en este lugar y también a los que nos escuchan, Señor, desde cualquier otro lugar. A los que disponen de su tiempo para estar atentos a tu palabra. Oro para que no sea mi vida hablando, Señor, sino que sea tu presencia en medio de mi vida, ministrando y hablando tu palabra a todos los oyentes. Habla, Señor, que hoy tu siervo escucha. Habla, Señor, que hoy tus hijos y tus hijas queremos escuchar tu voz y queremos aprender de ti y hacer de ti tu palabra, vivir tu palabra en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su lugar, estar atentos a la palabra del Señor. ¿Cuántas veces en la vida nos enfrentamos a circunstancias donde decimos, no puedo? Esto es imposible para mí. No, pero es que ya, no insisto más porque ya no fue posible salir de esta. Circunstancias en que nosotros decimos, ya no hay quien me pueda ayudar, ya no hay quien me pueda escuchar, ya no hay quien me pueda perdonar, ya no hay quien me pueda acompañar, guiar. Hay momentos en que el hombre se siente no sé, muchas circunstancias de nuestras vidas, porque en la vida estamos expuestos, digo yo, a tener momentos de mucha alegría, de gozarnos, de reír, de disfrutar, pero también tenemos momentos de tristezas, de angustias y de dolores. Preocupaciones que muchas veces nos llevan a nosotros a desconfiar del poder del Señor. Pero quiero que esta mañana podamos estudiar la Escritura y encontrar que nuestro Padre Celestial dejó dicho de que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no solamente eso, sino que Él nos dice que Él está para ayudarnos. ¿Cuánto necesitamos la ayuda del Señor? Todos. El que diga que no necesita la ayuda del Señor es porque está distante del Señor. El que se cree competente y autosuficiente para hacer conforme, bien le parece. Pero los que conocemos al Señor, somos conscientes que necesitamos su ayuda. Así tengamos nosotros dinero, así tengamos nosotros bienes, posesiones, así tengamos muchas cosas, necesitamos de la ayuda de nuestro Padre Celestial. Amén. Y comienza el Señor hablándole a Israel, al pueblo de Israel, y hoy a nosotros, porque tú, Israel, siervo mío eres. Hoy nosotros podemos recibir esta palabra personal. Pero tú, Cristian, siervo mío eres. Pero tú, Alejandra, pero tú, Olga, pero tú, María, pero tú, Francis, todo siervo mío eres, dice el Señor. ¿Sí podemos nosotros creer esta palabra? ¿Sí podemos nosotros comprender que el Señor te diga y me diga, tú eres mi siervo? Mira que a Moisés, cuando el Señor lo llama, cuando el Señor lo escoge para ir a cumplir su misión como su servidor, Él expone sus excusas. Y él sabía que Dios lo escogía, pero siempre habían excusas. A nosotros Dios nos llama como sus servidores, sus siervos, y decimos amén y gloria a Dios. Pero realmente vivimos como siervos del Señor. Realmente sí le estamos sirviendo a Dios. Porque el Señor nos dice, tú eres mi siervo, tú eres mi sierva. Y Dios nos ha escogido, como dice aquí, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham. Dios te escogió y me escogió a mí
de una manera preciosa, de una manera grandiosa para ser sus servidores. En algún tiempo alguien decía, pero es que yo no puedo servirle al Señor. Y nos poníamos a hablar respecto al tema y él decía, pero yo le decía, pero ¿por qué? Dijo, no, porque yo creo en Dios, yo amo al Señor, yo busco su presencia. Yo le dije, pero entre usted más ame a Dios, entre más busque al Señor, el resultado es ser un siervo del Señor. Porque no podemos ser cristianos, no podemos desear la presencia del Señor si no vamos a servirle al Señor. Cogernos y llamarnos es para ponernos a su servicio. De que nosotros seamos útiles en sus manos. De que nuestras voces sean las voces que conducen el mensaje de paz a otros. Que nuestros brazos sean extendidos para abrazar al que necesita un abrazo. Que nuestros consejos por medio de la sabiduría del Señor estén presentes cuando alguien lo requiere. Eso es servicio al Señor. Y a veces sentimos que no somos lo suficientemente serviciales o estamos sirviéndole al Señor. Claro, Dios a todos nosotros nos ha dado un destino, nos ha dado unos y el propósito de otros quizás sea diferente, pero el fin es el mismo. El fin es servirle al Señor. Unos Dios les ha dado la oportunidad del ministerio de guiar a otros en salvación, de predicar efusivamente el evangelio y llevar a muchos a los pies de Cristo. A otros a Dios le ha dado la capacidad de educarse, de capacitarse para enseñar a otros. A otros la capacidad de servirle a otros. La capacidad de dar un buen consejo, la capacidad de usarlo en sanidades, en milagros, en muchas funciones, pero todo su fin es el mismo, es servir. Ser siervos del Señor, escogidos del Señor. Y el Señor hoy quiere que podamos nosotros entender y comprender que aunque hayan muchos imposibles en nuestras vidas, Él nos dice, yo estoy contigo. Yo te escogí. Yo te hice mi siervo o mi sierva. Y donde estás, donde te he puesto es porque tienes un propósito. No estamos donde estamos hoy por coincidencia. Es porque Dios lo ha permitido así. Y porque Dios quiere hacer algo preciso con cada uno de nosotros. Pero la cuestión es que muchas veces nosotros no hemos entendido, no queremos comprender ese propósito. ¿Sí? Por más de que el Señor nos dice que está con nosotros, que nos ha escogido, que tiene planes con nosotros, nosotros estamos distantes de la voz del Señor. Entonces, llega un momento en que quizá le pasa lo que le pasaba al pueblo de Israel, que decían, ya el Señor nos olvidó. Ya el Señor pasó por aquí y se olvidó de nosotros, pero el Señor nos recuerda una y otra vez, porque yo te tomé de los confines de la tierra. ¿Quién éramos nosotros para que el Señor nos escogiera? ¿Qué hicimos nosotros para que Él se fijara en nosotros? No fue por dinero, no fue por influencias políticas, no fue por influencias religiosas, fue por el amor precioso. ¿Quién iba a pensar que en algún momento el Señor nos iba a llamar a su presencia de una manera sobrenatural y que hoy nosotros podamos tener la oportunidad, la dicha de ser llamados sus hijos? Nos tomó de los confines de la tierra y de tierras lejanas nos llamó y me dice una vez más, siervo mío eres tú. Te escogí y no te deseché. Qué palabra tan preciosa. Saber que Él nos escogió y no nos ha desechado. Y no nos desecha. Puede ser la persona con la capacidad hablar en público, de ser un buen orador, o quizá la persona con la capacidad de hacer buenas relaciones, o quizá la persona que no tenga esa buena opción de socializarse con otros, pero Dios nos escogió como nos hizo, tal cual somos, y nos dice, mi siervo eres tú, te escogí, no te deseché. Esta semana miraba un video con mi hija de un grupo de personas que se dedican a rescatar de las calles a personas que están en las drogas. Y se encontraron con un personaje y la forma de
de acercarse es, tengo este dinero, vengo a que sacó como unos billetes y le dijo, este billete es para que usted me consiga lo que usted consume y ese es para que usted compre lo que usted quiera. Para mí, para ti. Y el drogadicto le dice, yo no voy a hacerlo, yo no voy a dañar su vida. Dice, aunque quisiera salir corriendo a comprar droga, yo no quiero dañar su vida. Le dice al Señor que iba con el dinero. Y él le dice, va y busque a otro. Pero yo no voy a dañar la vida suya. Yo ya dañé la mía. Y me pareció tan sorprendente que el mismo señor que iba en el carro se baja y tiene su conversación con él y dice, usted es un hombre diferente. Una persona que no solamente piensa en usted, sino que piensa en los demás. Cualquier otra persona muy probablemente coge el dinero y va y se la gasta en vicio para él. Pero él dice, yo no quiero dañar su vida, y cuando comienza a tener una relación con ese personaje descubre que era un pastor. Que había tenido problemas en algún momento en su hogar y se había distanciado de la presencia del Señor y había estado en las drogas. Y estaba en las drogas y le costaba entender que el Señor tenía un plan específico con su vida. Y que había enviado a esa persona para rescatarlo de ese lugar. Y el Señor me entregó almas para yo enseñarles, para yo transmitir el evangelio, de guiar un rebaño, pero hoy las circunstancias me han llevado a apartarme. Y quizá hoy muchos que le sirven al Señor o que le han servido al Señor están distantes de Él. Quizá no sean en drogas, quizá sean en otras circunstancias de la vida. Y quizá piense que ya no son útiles para el Señor, que están tan lejos de Él que ya no es posible, pero el Señor nos dice, hoy sí es posible. El Señor nos dice que Él está con nosotros, que nos ha escogido y no nos desecha. Nos atrae a sus brazos de amor. Luego dice, no temas porque yo estoy contigo. El temor en nosotros nos lleva el poder del Señor, a desconfiar de la grandeza del Señor. Es el temor el que nos impide ver la gloria poderosa del Señor. Cuando estamos en momentos, en circunstancias difíciles, vemos más la circunstancia, el problema, el poder del Señor. Encontramos que el Espíritu Santo está presente en nosotros y está dispuesto para satisfacer toda necesidad. Hace un rato mirábamos con mi hija la historia del pueblo de Israel y habían ciertos personajes del pueblo de Israel que decían, pero ¿por qué nos sacaste de Egipto? Allá estábamos bien, nos sacaste a aguantar hambre. Pero el Señor siempre le daba sabiduría a Moisés para guiar a su pueblo. Amén. Y el Señor siempre tiene una buena respuesta para nosotros hoy. El Señor siempre tiene la mejor ayuda, la mejor bendición para todo aquel que invoca su nombre. Amén. A Él sea gloria y a Él sea honra. Ay, Dios bueno. Le bendiga, pastor. Luego dice la palabra del Señor, no temas porque yo estoy contigo. Y creer nosotros y entender nosotros que el Señor está con nosotros, para muchos es difícil. Porque cuando llega el no puedo, es decir, el Señor no está conmigo. Cuando llega el imposible a nuestras vidas es porque creemos que el Señor no está con nosotros. En San Lucas capítulo 1, verso 37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Nada. Y si el Señor dice que nada es imposible es porque nada hay imposible para el Señor. Amén. Y nada es nada. El pueblo de Israel decía, pero ¿cómo Dios nos trajo a enfrentarnos frente a este mar? ¿Cómo vamos a pasar este mar? Pero el Señor simplemente guía a Moisés y el mar se abre y pueden pasar en seco. Es decir, que pueden llegar circunstancias en nuestras vidas difíciles de comprender, de entender, pero el Señor nos dice, no temas, yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Y cuando entendemos que Él es nuestro Dios, no es solamente conocer el contexto, sino vivir su palabra.
Poder disfrutar de esta palabra y saber que Él nos ha escogido, Él nos ha llamado. Él nos dice hoy, mi siervo eres tú, yo te escogí, no te deseché. Amén. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Ahí está el resultado de poder nosotros confiar en Él. Él es nuestro esfuerzo. Él es quien nos dice, yo te voy a ayudar a salir de esta situación. Él es el único que nos puede dar paz en medio de la tormenta. Él es el único que puede transformar los tiempos, las edades. Él es el único que puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Porque nosotros, nuestro alcance, lo que es posible, y cuando ya vemos que no podemos más, se convierten en imposibles para el hombre, pero para el Señor todo es posible. Amén. Él dice, yo soy Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y siempre es siempre. Siempre es siempre. Siempre es cuando estemos en un problema pequeño o cuando estemos en un problema grande. Cuando la circunstancia sea buena o cuando no sea lo suficientemente buena. Dios dice, siempre, siempre estaré contigo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y ese siempre me lleva a mí a entender y a regocijarme en mi espíritu. De que saber desde siempre el Señor ha estado presente en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en mis decisiones. Aunque hayan oportunidades en las cuales he dejado de ver su gloria, he dejado de ver su poder por desconfiar en Él. Pero hemos podido sentarnos a meditar en la sobreabundancia del Señor. Nos hemos dado cuenta que siempre ha estado el Señor ahí. Y que está hoy con nosotros. En San Juan capítulo 11, verso 40 hay una frase que dice, cuando le dice María, la hermana de Lázaro, que ha muerto su hermano, ¿cuál fue la respuesta que le dice el Señor? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Era imposible o era posible que Lázaro se levantara de los muertos? Para nosotros era imposible. Para el hombre era imposible. Y desde el razonamiento humano, Marta dice, Señor, pero es que es imposible que él se levante. Pero el Señor le contesta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y nos enfrentamos día tras día en diferentes circunstancias a muchos imposibles. A muchos imposibles. Y el Señor nos dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que yo estoy contigo y yo te ayudo, yo te esfuerzo, yo te sustento. Pero la palabra del Señor está presente. Muchas veces el que no está presente somos nosotros. Porque está más presente la circunstancia, el imposible, que la grandeza del Señor. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Mira cómo el Señor respalda al pueblo de Israel, respalda a sus hijos y le dicen, los que están en contra tuya ya no van a estar en contra tuya. Antes de cruzar el mar en seco, le dice Moisés al pueblo, miren para allá, a esos egipcios que ven hoy no los volverán a ver nunca más. Muchos con miedo y con temor. Pero el Señor les dice, nunca más lo vuelvan a ver. Y no lo volvieron a ver nunca jamás. Porque Dios los destruyó. Amén. Serán como nada y perecerán los que contiendan contigo. Buscarán a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Porque el Señor se encarga de librarnos. El Señor se encarga de hacer nuestro camino un camino de paz. Dice, serán como nada, como cosa que no existe aquellos que te hacen la guerra. En otras oportunidades miramos la gloria, el poder del Señor, del hombre que invoca al Padre y dice, Señor, ¿qué hacemos? Y el Señor les dice, estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Y es cuando van y pelean y ganan batallas, solamente cuando ven cuando van a la presencia del Señor. Cuando encuentran, cuando descubren que la ayuda no proviene del hombre, sino que proviene del Todopoderoso. Amén. Nosotros tenemos
tantos imposibles, como les decía hace un momento, que dejamos de ver al Señor por ver el imposible. Vemos como el pueblo de Israel, como los grandes guerreros de Israel, miraban a un Goliat y temían y temblaban. Y eran los guerreros, los que estaban preparados para la guerra. Pero llegó un simple muchacho que no estaba ni siquiera preparado para la guerra, con la compañía y la directriz, la dirección del Todopoderoso, y no le dio miedo de un gigante. Y fue el que peleó contra él y lo venció, fue el pequeño David, siendo un niño. Su fe era inquebrantable delante de la presencia del Señor. Él sabía que Dios estaba con él. Amén. Lo mismo nos pasa a nosotros cuando podemos disfrutar de la gracia y la misericordia del Señor que está presente en nosotros cada día. Siempre podemos nosotros disfrutar de la compañía del Señor y de lo sobrenatural del Señor si confiamos en Él. Si podemos nosotros ir a su presencia antes que a otros tantos lugares, a otros que a otros tantos medios. ¿Qué hacemos nosotros cuando o cómo reaccionamos frente a los imposibles en nuestras vidas? ¿Cuál será la respuesta hoy? ¿Qué sucede en nosotros o qué le sucede al hombre cuando se encuentra en que hay una enfermedad grave que tú no puedes sanar? ¿Qué haces cuando sabes que estás en peligro y tú no te puedes proteger? ¿Qué sabes cuando hay un temor por cualquier circunstancia y tú no puedes ser suficiente para protegerte, para cuidarte? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hace el hombre? El hombre busca muchas veces al mismo hombre. El hombre busca refugio en el hombre. Y en el transcurso, en el caminar de las páginas
Así de determinados estaban ellos. Así digo yo, de obedientes al Señor eran ellos. De saber que prefirieron agradar a Dios, a sus buenos principios en Cristo, antes que al rey y a su estatua. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, cambió el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Y quizá nosotros nos podamos enfrentar a hombres, a mujeres, a culturas que se enojen mucho en contra de nuestras decisiones. Quizá en nuestros entornos laborales muchas veces nos suele pasar estas cosas. Y que debemos ser partícipes de las culturas del mundo cuando nosotros somos de Dios. Cuando nos quieren imponer hacer cosas que desagradan al Señor. Pero estamos nosotros en la determinación y en la decisión de decir si lo hago o no lo hago. Y para ellos quizá era imposible poder librarse de la muerte. Para el hombre, para el mismo rey que se airó contra ellos. Pero más adelante dice la escritura que se juntaron los sátrapas en el verso 27, los gobernadores y los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos hombres, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas intactas y ni siquiera había olor a humo en ellas. Algo sobrenatural. Lo sobrenatural ocurre cuando nosotros le damos la oportunidad al Señor de que se glorifique. Le damos nosotros la oportunidad al Señor de que se glorifique cuando le creemos a Él. Cuando no vemos al gran imposible como aquel que nos quiere hacer daño, como aquel que nos puede derrotar. Cuando nosotros vemos la mano del Señor, cuando nosotros dejamos que el Señor se glorifique, cuando sabemos que Él es nuestro ayudador y que nos dice: no temas, yo te ayudo. No temas, que yo estoy contigo. No temas, que yo te he escogido, te he llamado y te digo una y otra vez: yo te ayudo. Y miramos la respuesta del Señor en la vida de estos hombres. Cómo por obedecer al Señor, por agradar al Señor, hacen no solamente que sus vidas sean guardadas, sino que todo un pueblo crea en el poder del Señor. De que el rey se sorprenda de cómo Dios actúa donde un hombre le cree al Señor. La ropa no les olía a humo, sus cabellos no se quemaron. Fue un milagro sorprendente. Más adelante encontramos a Daniel y cómo sucedió él en medio del foso de los leones agradando a Dios. Y muchos hombres, muchísimos hombres que han preferido, que digo yo, podemos nosotros aprender de ellos a escoger al Señor antes que al miedo, antes que al temor, antes que los imposibles. Quiero que vayamos al libro de Romanos capítulo 8 y verso 31. Y es un contexto que digo, si no todo, la gran mayoría conocemos. Dice la palabra del Señor así: ¿qué pues diremos a esto? Dice el apóstol Pablo. Son unas preguntas que quisiera que nosotros nos contestáramos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros hoy, ¿quién podrá estar contra nosotros? Entonces hoy nosotros lo interpretamos muchas veces de la manera contraria. Como yo tengo fuerza, como yo tengo poder, como yo soy suficiente, no necesito a Dios. Pero el Señor nos dice lo contrario: si tú estás conmigo, ¿quién va a estar contra ti? Luego dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Mira que eso es una palabra bastante interesante, y más que interesante, nosotros poder vivir esta palabra. Dios dice: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Amén.
Y es poderosa tener esta palabra. Y luego dice, si él que no escatimó ni aún a su propio hijo, ni siquiera se redujo, no dejó de entregar lo que más tenía valor para él, que fue su hijo, ¿cómo no nos dará a nosotros todas las cosas? Luego dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Y cuál es la respuesta frente a esta pregunta? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Entonces nosotros hoy escogemos o entendemos que el que nos acusa es el hermano, el amigo, el familiar. Y aún nuestra propia conciencia. La conciencia que dice, fallaste, erraste, pecaste, ya no puedes restituirte. Y la conciencia nos acusa. Pero es que volviste a fallar, volviste a caer en el mismo pecado, ya no vas a poder ser perdonado. Pero es que ya no vas a poder salir de donde volviste a caer. Pero es que desobedeciste y no hay quien te perdone. Y es la mentira del diablo en el corazón del hombre y nos acusa. Pero dice el Señor, ¿quién nos acusará? Dice la Escritura, Dios es el que justifica. Mira que no dice que Él es el que nos acusa. Él es el que nos justifica. Es decir, que podremos nosotros en muchas oportunidades enfrentarnos a circunstancias difíciles, imposibles, quizás desconfiar del poder del Señor, pero si vamos a su presencia, Él nos justifica. Amén, nos perdona y nos restituye. Luego dice, ¿quién es el que condenará? Entonces, si escogemos nosotros ver no solamente el que nos acusa, sino que el que nos condena, entonces que porque una u otra persona viene y nos dice que ya no tenemos solución, hasta ahí llegó. Porque es el común denominador. Es triste ver que es que en los mismos hogares encontrar familias que los padres dicen a sus hijos que usted no va a salir adelante. Es que usted no nació para triunfar. Es que usted no nació para tener algo. No solamente los acusan, no solamente los juzgan, sino que hacen que su corazón tengan otra solución, puedan ver otra respuesta. Pero el Señor es el que dice que Cristo es el que murió y más aún también resucitó, el que además está a la diestra del Padre, Él también intercede por nosotros. Y aunque hayan imposibles para nosotros hoy, podemos saber que Él está dispuesto para ayudarnos. Entonces muchos dicen, ya no tengo fuerzas, ya no quiero más, voy a tirar la toalla, como solemos decir. Pero ¿cómo nosotros podemos rendirnos si tenemos a un Dios sobrenatural? Amén. ¿Cómo el que conoce al Señor se rinde si conoce y sabe que el Señor nos puede ayudar y está para ayudarnos? Cuando dejamos nosotros que las circunstancias, las influencias que nos rodean, nos desanimen, nos desalienten, es porque nos hemos distanciado de la presencia del Señor. Porque hemos dejado al Señor de lado. Luego dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Habrán razones, circunstancias que hagan separar al hombre del amor de Cristo? ¿Sabes qué dicen? Por la palabra decimos que no, pero sí encontramos al hombre que otra mujer que encontró y descubrió en la calle lo hizo separar del amor de Cristo. Encontramos que el negocio que encontró y descubrió en la esquina lo hizo separar del amor de Cristo. Encontramos que los amigos, encontramos que las relaciones sociales, que el trabajo, que una y otras tantas razones lo hacen separar del amor del Señor. No es que el amor del Señor no esté para Él, es que Él no está para el Señor. Y se separan, nos separamos del amor de Cristo. Y luego le preguntamos, Señor, ¿pero por qué me sucedió esto o aquello? Pero el apóstol Pablo nos enseña que si estamos en Cristo, si le tenemos a Él, nada nos podrá separar de su amor. Amén. Si realmente el cristiano, el hombre, la mujer que dispone su vida para estar en Dios, nada los podrá separar del amor de Cristo. Y aquí hay algunas circunstancias, tribulaciones nos podrán separar, dice, no hay ninguna tribulación que me separe del Señor.
Angustia, no hay ninguna angustia que me separe del amor del Señor, dice el apóstol Pablo. Persecución, tantas veces fue perseguido y no lo separaron de ese amor en Dios. Hambres, muchas veces tuvo hambre. Desnudez, peligro, espada. Él tenía la razón suficiente para decir, nada me podrá separar del amor de Cristo. Y nos puede transmitir el poder de nosotros estar en el Señor y poder tener la certeza de decir, nada me podrá separar del Señor, si estamos en Él. Luego dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y yo creo que esta palabra nos llena a nosotros de regocijo. Somos más que vencedores. ¿Quién quiere ser un perdedor? Poco, ¿cierto? Pero todos tenemos la necesidad de ganar. Todos queremos ganar. Todos queremos ser vencedores. Y el Señor le dice, aquí la palabra nos dice que somos más que vencedores por medio de Cristo que nos amó. Es decir, que si llegan imposibles a nuestra vida, podemos vencerlos por Cristo y en Cristo que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Mira que habla de lo que hay en la tierra, de lo que hay en los cielos, de lo que hay en su entorno. Nada, dice él. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Mientras estemos en Él, no habrá ninguna influencia espiritual, no habrá ninguna influencia política, ninguna influencia social, humana, que nos haga separar del Señor. Pero si estamos en el Señor. Entonces, podremos nosotros enfrentarnos a cualquier cosa difícil y el Señor nos dice, yo te ayudo. El Señor nos dice, yo te escogí, yo te llamé y yo te ayudo. Y aquí el apóstol Pablo nos dice que no hay nada imposible para el Señor. Y poder recibir esa palabra y tener esa palabra es maravillosa. Porque cuando estamos en momentos difíciles, invocamos el nombre del Señor y su palabra está presente. Y con Cristo, con Dios, soy más que vencedor. Y si tenemos esa palabra en nuestros corazones, podremos vencer muchos obstáculos, podemos vencer la fuerza del enemigo. Y esta palabra nos fortalece, como les digo, nos bendice, nos llena de protección, nos llena a nosotros de confianza, de certeza en Dios. Porque no es un ilusorio, es una realidad. Y el que lo está exponiendo, el que lo está dejando escrito es el Espíritu Santo revelado por medio de un hombre que tenía el contexto para poderlo decir. Tenía el testimonio vivo de lo que él vivió, lo que él pudo sentir para transmitir esta palabra. En el libro de San Lucas capítulo 1 hay una historia bastante interesante, de las más grandiosas que hay en la Biblia, acerca del llamamiento o la visita de un ángel a una mujer, que era algo imposible. San Lucas capítulo 1 y verso 28 dice que entrando el ángel a donde ella estaba hablando de María, le dice, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Un saludo sobrenatural. No, hola, doña María, buenos días. No, el saludo que el ángel le hace a María, la madre de Jesús, es salve muy favorecida. Y dice la palabra, pero ella, cuando lo vio, cuando ve el ángel, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Pensemos nosotros en un momento que llegue un ángel a visitarnos y les diga, salve muy favorecida, Alejandra, el Señor está contigo. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haría cada uno de nosotros? Dice aquí la escritura que María se turbó por estas palabras, por ese saludo tan efusivo. Y muy probablemente tuvo miedo y temor. Pero entonces es donde llega el mensaje del ángel. Dice, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Cuando Moisés está enfrente de la zarza y vio esa zarza arder y se acerca y le hablan, él tuvo miedo. Le dice, quítate el calzado de tus pies porque el lugar que pisa santo es. Y enfrentarnos a una circunstancia de esas debe producir en nosotros al menos admiración, asombro, porque es algo anormal a nuestros ojos humanos. Pero en el espíritu había paz, porque proviene del Padre. Y le dice,
Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Imagínense este mensaje tan increíble que le da a una mujer común. ¿Qué podremos pensar que llegue a nosotros una situación como esta? ¿Será que sí podremos creer que el Señor envía a alguien a darnos un mensaje como el que le enviaron a María? No, pues imposible. Era imposible para María creer que iba a tener en su vientre un ser, a gestar un ser en su vientre. Y le dice, ¿cómo será esto? Yo no conozco varón. Y es la misma pregunta que quizás nos hacemos nosotros en las diferentes circunstancias en que nos enfrentamos. Señor, pero ¿cómo va a resultar el dinero que estoy necesitando? Señor, pero ¿cómo va a ser posible que esta enfermedad que los médicos dicen que no es sana pueda ser sanada? Señor, pero ¿cómo es posible que, cómo será eso, Señor? Porque nuestra percepción a nuestros ojos, lo posible quizás ya se hizo. Lo imposible aún está por llegar. Pero María dice, respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. He aquí, también tu parienta Elizabeth, la que llaman estéril, ha concebido un hijo en su vejez y este es el 6º mes para ella. De pronto María hubiese pensado, no, pero pues es que Elizabeth ya tenía esposo y su esposo pues podían haber concebido, así fuese estéril, Dios hizo un milagro. Pero ella, yo no he concebido, no he estado con varón, ¿cómo voy a quedar yo en el estado de embarazo? Luego le dice el ángel, pues nada hay imposible para Dios. Nada. Y para los ojos nuestros era imposible, es imposible que se viniera a gestar algo dentro del vientre de una mujer, porque sí. Pero la respuesta de María fue, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Mira que la respuesta que toma María frente a la circunstancia, aunque se asombra, le dice, hágase conforme a tu voluntad. Cuando Moisés encuentra la zarza y se asombra por la zarza y la voz del Señor que le dice, no, Señor, busque a otro. No, Señor, pero es que yo no sé hablar. María simplemente dijo, he aquí la sierva del Señor. Y la palabra empieza diciéndonos a nosotros hoy, he aquí yo te he escogido, siervo mío eres tú. Pero a veces no somos conscientes de que Dios nos ha llamado a servirle, a estar a su servicio. Pero María lo entendía. Sierva mía, siervo mío, nos dice el Señor. Y María me dice, he aquí tu sierva, hágase conforme a tu voluntad. ¿Era imposible o no era imposible que se gestara en el vientre de María un ser, un hombre, un personaje tan importante en la historia? Para el hombre era imposible. Para el hombre era imposible. Aunque se turbó en su momento al ver al ángel, luego entiende que era la palabra del Señor enviada. Y a veces nosotros estamos en circunstancias de sucesos difíciles y muy probablemente el Señor nos dé una respuesta. El Señor nos habla, pero nosotros decimos, no, esto como que no es la voz del Señor. Eso fue el pastor que inventó eso y no es la palabra del Señor. Muchas veces, en muchas oportunidades y de muchas maneras, el Señor nos habla y nos sigue hablando y nos sigue diciendo una y otra cosa. Pero el hombre prefiere escuchar otras voces. El hombre muchas veces, en muchas oportunidades, prefiere hacer otras tantas cosas que agradar al Señor. Pero si nosotros tomamos esta posición que tomó María, podremos ver cosas sobrenaturales. Podremos vencer cualquier prueba, cualquier circunstancia difícil. Decir, Señor, hágase conforme tu palabra. Aquí soy tu siervo. Tú me hiciste, tú me llamaste, me escogiste. Yo no puedo hacerlo, pero tú sí lo puedes hacer. Tú prometes que tú estás conmigo. Tú me dices que no temas, que tú me ayudas. Tú me dices que contigo soy más que vencedor.
que no habrá nada que me separe de tu amor. ¿Cómo puedo yo desconfiar de que tú vas a hacer esto? Y es ahí donde ponemos a prueba nuestra fe. El viernes que estudiamos la palabra les decía, el que cree poquito, recibe poquito. Pero el que cree harto, mucho en grande, recibe en grande. Dependiendo de nuestra fe, así mismo serán los resultados. Dependiendo de cómo nosotros vemos a nuestro Padre Celestial. Sadrach, Mesach y Abednego en el horno, cuando fueron a echar al horno de fuego, dijeron, no nos vamos a postrar ante la imagen, no nos vamos a postrar ante el rey, y si el Señor no nos libra, pues tampoco nos vamos a postrar ante esa imagen. Y fueron al horno de fuego y vieron el poder del Señor. Y pudieron haber dicho, pues postrémonos mientras pasa el sonido de la trompeta y estuvo. Pero prefirieron honrar al Señor. Y así muchos y muchas mujeres y hombres en la historia, el transcurso de la Biblia, y no solamente en la Biblia, sino en nuestras vidas, podemos ver que si preferimos agradar al Señor, Él siempre nos bendice. Él siempre se glorifica. Él siempre está para aquel que desea verlo a Él. Amén. Y así como María dice, hágase conforme a tu voluntad, podemos nosotros y debemos nosotros aprender a decirle siempre al Señor, aquí tu siervo hágase como tú quieras, Señor. Yo no puedo, Señor, alcanzarlo, pero tú sí lo puedes hacer. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, el apóstol Pedro que en el transcurrir de su redacción, de sus libros, habla de ver a Jesús, de encontrar en Jesús toda esa perfección, toda esa gracia, toda esa maravilla, esa bendición de tener la sangre preciosa que nos liberta, nos salva. Nos da muchas herramientas, nos da mucha enseñanza de cómo poder nosotros fortalecer nuestra fe en Cristo. Mira lo que dice el capítulo 5 y el verso 6, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte en su debido tiempo. ¿Cómo podremos ver nuestro resultado? Humillados ante la presencia del Señor. Humillados ante la presencia del Señor. Hace unos días leíamos en el devocional la historia de los tiempos de Moisés cuando iba ante el faraón y Dios le decía, vaya y dígale que libere al pueblo. Y el faraón se enojaba. Y él volvía y se postraba ante la presencia del Señor. Y el Señor le decía, mañana va a suceder esta otra situación. Y volvía y le decía, y volvía nuevamente a la presencia del Señor. Y cada vez que sucedía algo, él iba nuevamente a la presencia del Señor hasta que el Señor se glorifica y les da la libertad. Así debemos hacer nosotros, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Y Él en su perfecto tiempo nos dará la victoria. Él nos exaltará. Y no es en nuestro tiempo, es en el tiempo del Señor. Amén. Antier escuchaba a un predicador hablando acerca de los momentos difíciles y que habían circunstancias difíciles que pasaban en nuestras vidas con propósitos espirituales en Dios, que no siempre era el diablo el que nos ponía a prueba, que no siempre era el diablo el que permitía que estuviésemos metidos en problemas. Y él decía, cuando el hombre que cree en el Señor y le cree al Señor está en problemas, ¿qué hace? Va a la presencia del Señor. Entonces el problema es la razón para que busque más la presencia del Señor. Esa circunstancia difícil le obliga al hombre que cree en el Señor a depender más del Señor. Y a veces nosotros necesitamos que sucedan cosas como esas para ir más a la presencia del Señor. ¿Cómo nosotros vamos a saber que Dios nos puede sanar? Pues cuando estemos enfermos. ¿Cómo sabemos que Él nos puede hacer libres cuando necesitemos que Él nos dé libertad? Él es un Dios que hace conforme a su magnificencia y tiene todo planeado para proveer, para dar conforme a nuestra búsqueda, conforme a nuestra humillación delante de su poderosa mano. Dice, echad toda ansiedad sobre Él. ¿Será que si hay ansiedad en nuestras vidas? No solamente está la circunstancia, la necesidad, la preocupación, sino que nos volvemos ansiosos en desear que todo sea ya. Que las circunstancias ocurran en mi afán, no en el tiempo de Dios. Y dice, echen toda esa ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Y somos tan ansiosos
Queremos que todo sea en nuestro afán, en nuestro tiempo y no en el tiempo de Dios. Luego dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resulta ser que nuestro afán y nuestra ansiedad nos llevan a nosotros muchas veces a desconfiar del poder de Dios. En querer nosotros ayudarle al Señor a que las cosas como que se agilicen. Cuando el Señor nos dice, no, no es en tu tiempo, es en mi tiempo. Es a mi manera, nos dice el Señor. Echemos sobre nosotros toda ansiedad. En San Mateo capítulo 6, desde el verso 25, hay un contexto que habla del afán y la ansiedad. Donde habla de que, ¿por qué nos afanamos por el día de mañana? Ustedes se afanan por el vestir, ustedes se afanan por la comida, por tantas cosas. Pero termina diciendo la palabra del Señor en ese contexto, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Es decir que estas cosas que para nosotros son imposibles en el día de hoy, esas circunstancias que quizá estemos pudiendo vivir, tan solo es necesario irlas a depositar en la presencia del Señor. Y buscar su presencia y buscar su rostro y dejar que Él actúe en su perfecto momento. Buscar primeramente el reino de Dios implica que nosotros dejemos de ver el problema y veamos a Dios. Que nosotros dejemos de ver ese imposible grande en nosotros y podamos ver el poder grande y sobrenatural de nuestro Padre Celestial. Amén. ¿Qué dice Filipenses capítulo 4, verso 13? Todo lo puede en Cristo que me fortalece, dice mi esposa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Y cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Filipenses acerca de que todo lo puede en Cristo que le fortalece, es porque tenía razones suficientes para poder enseñar y transmitir ese mensaje. Mira lo que dice la palabra del Señor desde el verso 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis recibido vuestro interés por mí. Ciertamente lo tenías, pero os faltaba la oportunidad para manifestarlo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así de estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Estaba dando un argumento de decir he podido estar en todo tipo de circunstancia, pero termina diciendo acá, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, que pueden haber circunstancias las que sean y podemos nosotros decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no es solamente decirlo, es realmente creerlo. Es realmente saber que en Cristo todo es posible. Es realmente conocer y entender que Él nos habla por medio de su palabra y no solamente nos habla, sino que quiere que nosotros creamos su palabra. Y si todo lo podemos en Cristo, no hay ningún imposible para nosotros. Si podemos nosotros con nuestro corazón y con la certeza de nuestro ser decir que todo lo puede en Él, todo es posible para el Señor. Algunos imposibles que la mente del hombre los llevan a limitarse. Pero es que yo no puedo perdonar. Pero es que esta persona me ha hecho tanto daño que yo no la puedo perdonar. Pero el Señor te dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Pero es que yo no puedo tener paciencia, soy muy impaciente, mi carácter es ser impaciente. El Señor te dice, todo lo puedes en Cristo. Pero es que yo no puedo cambiar mi forma de ser, mi carácter. Pero es que yo no puedo vencer este pecado que está en mi vida. Pero es que yo no puedo dejar de hacer esto o aquello. Pero es que yo no puedo salir bien en mis asuntos. Yo no puedo vencer las tentaciones. Y esos yo no puedo son los que impiden el mover de la gloria del Señor. Son los que nos hacen creer y ver que quizás somos nosotros los únicos capaces de darle solución al problema. Cuando el Señor nos dice, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. Pero es que yo no creo que el Señor me perdone. He pecado tanto, he fallado tanto que yo no creo que el Señor me perdone. Yo no,
Hay algunos que han escuchado muchos decir, pero es que yo no creo que el Señor pueda usar mi vida para su servicio. Pero es que yo no puedo servirle al Señor. Nunca tendré, nunca tendré, nunca podré, nunca lograré esto o aquello. Nunca podré ser bendecido, nunca podré ser victorioso. Y son las frases repetitivas que en la mente del hombre le generan imposibles. Y esos nunca, y esos no hay solución a mi problema, esos no hay solución a mi situación, es que no hay solución, son los que nos impide ver la gloria del Señor. Cuando el Señor dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. El Señor nos dice, todo lo puedes en tus fuerzas. O todo lo puedes porque vas y te congregues en un lugar o porque ayunes unos días. No, todo lo puedes en Cristo. En Él y con Él es que todo es posible. Por eso nosotros, más que buscar quizá un lugar, una persona específica, debemos buscar a Cristo. Debemos buscar al Señor quien todo lo puede y quien una y otra vez nos dice, no temas, yo te ayudo. Yo te ayudo. Y aunque quizá no nos creamos capaces de tener la fuerza suficiente, Él nos da la fuerza suficiente. Él nos provee, nos dota, nos da conforme a lo que nosotros podamos necesitar. En el libro de 2 de Corintios capítulo 12, verso 7, está hablando el apóstol Pablo un poco acerca de lo que él vivía. Dice, y para que la grandeza de la revelación no sea exaltada, me fue dado un aguijón en mi carne. Había un aguijón en la carne del apóstol Pablo que no le impidió servirle a Dios, que no le impidió hacer la voluntad de Dios, que no le impidió ver la gloria de Dios. Vivió con él, desarrolló su ministerio con ese aguijón en la carne. Y dice, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, nos dice el Señor. Bástate mi gracia. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mira que Él no se enoja. Ay, Señor, le he rogado ya en tantas oportunidades que me quite ese aguijón, y no, le dice, no, de buena gana me regocijaré. Me regocijaré, me gloriaré más bien en las debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Luego dice, por lo cual, por amor a Cristo, la razón, la esencia de él vivir con ese aguijón en su carne era el amor a Cristo. Me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, en tantas cosas que puedo vivir. Porque cuando soy débil, entonces fuerte soy. Cuando más débil nos sintamos, debemos nosotros, en el amor al Señor, por amor al Señor, ser fortalecidos en Él. Amén. Porque su poder, su gloria, su gracia se glorifica en medio de nuestras debilidades. En medio de nuestras necesidades, dice el Señor, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero no en la debilidad que yo puedo caer y pecarle al Señor por las debilidades que hay. No, la debilidad que puedo soportar y que puedo llegar a la presencia del Señor y decirte, Señor, no puedo más. Hasta aquí logro con mis fuerzas. Ahora es necesario que se haga tu voluntad y no la mía. Hasta aquí, Señor, puedo reconocer que tú eres el que dices y el que me dices todo el tiempo, yo te ayudo. Amén. Así como la palabra nos instruye, nos enseña en esa mañana a poder ver al Señor en todo momento, en toda circunstancia, deseo en gran manera que podamos nosotros vivir y aplicar su palabra. Que si podemos ver nosotros algo imposible en el día de hoy en nuestras vidas, algo que para nuestras fuerzas son imposibles de
de ver que nuestros ojos no puedan ver la realidad, la grandeza del Señor. Hoy el Señor nos dice, no temas, yo te ayudo. Amén. Como dice la palabra en el libro del profeta Isaías, donde empezamos leyendo, yo soy Jehová tu Dios. Debemos creer que Él es nuestro Dios. No solamente debemos manifestarlo, sino vivir como hijos suyos. Yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha, quien nos lleva de la mano derecha, quien nos guía, quien nos instruye, nos dice, no temas, yo te ayudo. Amén. Debemos creer en que somos sus hijos, y no solamente somos sus hijos, sino que Él nos lleva de su mano derecha y nos fortalece diciéndonos, yo te ayudo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar por la palabra del Señor, a darle gracias al Padre Celestial por su palabra. Darle gracias al Señor porque nos permite entender y reconocer que no estamos solos, que Él siempre ha estado, está y estará con todo aquel que dispone su corazón para buscar su rostro. Que no solamente podemos nosotros disponer de nuestras fuerzas para vencer las situaciones humanas, sino tenemos la mejor ayuda, la ayuda sobrenatural y poderosa que es la mano del Señor, su poder. Amén. Eterno Dios y Padre Celestial, te quiero decir en esta mañana, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque una y otra vez trae a nuestras vidas, a nuestro espíritu, la fortaleza, la confianza, la certeza de tu gran amor. Saber, precioso Padre Celestial, que aunque, como dice el salmista, aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno porque tú estás con nosotros. Porque aunque lleguen a nuestras vidas circunstancias que lo veamos difíciles, imposibles, Señor, de vivir, de soportar, de pasar, tú nos dices, yo te he escogido, siervo mío eres, yo te he llamado, te he escogido y te digo, yo te llevo de la mano derecha. No temas, yo te ayudo. Hoy tú nos llenas, Señor, de tu palabra, nos alimentas con la preciosa y sagrada palabra que alimenta nuestro espíritu. Y hoy en el nombre de Jesús quiero orar por todo aquel que quizá esté pasando por circunstancias muy difíciles. Otros que quizá podamos estar pasando circunstancias menos complicadas. Pero todos, Señor, sin importar lo grande o pequeño que sea, necesitamos de tu ayuda. Necesitamos, Señor, de esa respuesta oportuna que viene del cielo. Hoy, como nos enseña el apóstol Pedro, Señor, humillamos nuestro corazón, nuestro espíritu delante de ti. Te decimos, Señor, hágase conforme tu voluntad. Recibe nuestras necesidades, recibe, Señor, nuestras peticiones, recibe, Señor, toda circunstancia difícil. Todas aquellas cosas que impiden, Señor, en nuestras vidas ver tu gloria. Todo aquello que me dice que no soy capaz, que no puedo, que no alcanzaré, que no llegaré. Hoy tú nos dices, yo te ayudo, Señor. Hoy ponemos delante de tu presencia todos estos sueños que han sido frustrados, todos estos sueños, Señor, que han sido lastimados, Señor, por palabras de hombres. Todas estas palabras de derrota que han declarado contra nosotros tus hijos, Señor. Todos estos momentos, Señor, donde quizá hemos pensado que ya no podemos más. Esas circunstancias que han llevado al cristiano, al que conoce de tu verdad, Señor, a hoy estar distante. Te pido, Dios, que tú le enseñes y le hables. Te pido, Dios, que fortalezca la fe de todos los que escuchamos y recibimos tu palabra. Te pido, Señor, que seas tú la fortaleza, que seas tú ese pronto auxilio, Señor, en las tribulaciones de todo aquel que hoy invoca tu nombre. Delante de ti tu iglesia, Señor, tus hijos y tus hijas. Delante de ti, Señor, este rebaño, esta manada pequeña tuya que te ama. Todos necesitamos de ti. Todos necesitamos de tu respuesta, Señor. Por eso te decimos, Padre, hágase conforme a tu voluntad. Aquí, Señor, tu siervo, tu sierva, delante de tu presencia que te dice, Señor, hágase conforme a tu palabra. Hoy queremos decirte, Señor, hágase conforme a tu poder. Hágase conforme a tu grandeza en la vida de cada uno de nosotros. Obra poderosamente, milagrosamente. Haz que ocurran cosas sobrenaturales a nuestro alrededor, en nuestras vidas. Que otros tantos puedan ver tu gloria. Al nosotros reconocer nuestro amor, por en obra nuestra fe, Señor.
Padre precioso, oro como oraba Jesús por sus discípulos, auméntales la fe. Llévalos a creer y a entender, Señor, que tú estás con nosotros. Llévanos a verte en cada momento, en cada situación, en cada circunstancia. Llévanos a verte y a disfrutar en ti, Señor, tu mejor compañía. A disfrutar en ti las mejores victorias, a disfrutar en ti, contigo, Señor, esas grandes cosas que hemos soñado, esas grandes cosas que te hemos pedido allá en lo secreto. Déjanos humillarnos en tu presencia todo el tiempo. Y no solamente a buscarte en la necesidad, no solamente a buscarte en la angustia, en el desespero, sino en todo momento. Que en los momentos de felicidad, en los momentos de gozo, de alegría, podamos acercarnos a decirte a ti, gracias. Gracias porque hoy puedo ver tu gloria. Porque en ti, contigo soy más que vencedor. Porque no hay circunstancia que me pueda separar de tu amor. Porque no hay circunstancia que me haga un perdedor. Porque contigo soy más que vencedor, Señor. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Llévanos a vivir esta palabra, Señor. No solamente a saber tu palabra, sino a vivir tu palabra, Señor, a testificar de que todo es posible contigo y en ti, precioso Rey de Gloria. Gracias te doy en este día por tu palabra, por tu enseñanza, por tu gran amor y tu compañía con nosotros. Ponemos delante de ti, Señor, este resto de tiempo, esa semana, Señor, que empieza, que tu presencia nos acompañe. Que tú guíes nuestros pasos, que tú guíes nuestro espíritu, Señor, a buscar más tu rostro. Que tú guíes, Señor, nuestros pensamientos a que sean más gratos delante de ti. A que tú nos des esa inteligencia espiritual, Señor. A que tú nos des, Señor, esa gracia, ese don precioso de encontrarnos contigo. De que nos dé la sabiduría de lo alto. La salvación que proviene de ti, Señor. A ti sea el honor y la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Oramos en esta mañana y en tus manos ponemos todas nuestras cosas, todos nuestros hogares, todos nuestros asuntos en el nombre de Jesús. Aleluya, amén y amén. Dios les bendiga en sobremanera.